El Señor habló de una manera muy especial a mi corazón y estoy muy convencida que la iglesia hoy va a ser edificada y va a ser desafiada a subir ese nuevo nivel de su relación con el Señor. Amén. Bueno, le damos la gloria a Dios, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en esta mañana, a todos los que han venido y se están uniendo en este tiempo de palabra. Amén. Le damos la gloria al Señor. Ruth ha sido una mujer que nos desafía, amén. Y creo firmemente, como les dije, que todos vamos a ser muy edificados. Sabemos quién es Ruth, ¿cierto? Ruth, la nuera de Noemí. ¿Quién era Noemí? ¿La esposa de quién? Elimelech, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿En dónde vivían? En Belén. Hubo una hambruna allí. Rápido salieron de allí, se fueron a Moab, una tierra que eran apóstatas prácticamente porque adoraban, eran hombres que adoraban otros dioses, otros ídolos totalmente diferentes a nuestro Dios. Pero para allí se va a Elimelech con Noemí y con sus dos hijos. Allí sus dos hijos contraen matrimonio con dos mujeres que se llaman ¿qué? Orfa y se llama Ruth. Amén. Y se llama Ruth. Entonces, ya allí muere lamentablemente el esposo de Noemí, Elimelech, y luego al poco tiempo mueren sus dos hijos. Entonces ya no es solamente una viuda, sino ¿cuántas? Tres viudas. Noemí le dice, definitivamente ustedes están muy jóvenes, están muy hermosas, tienen que ir a sus tierras, tienen que buscar la oportunidad nuevamente ¿de qué? De casarse, tener descendencia. Y yo me voy a devolver para mi tierra, o sea, para Belén, ¿cierto? Yo me voy a devolver para allá. Vine con manos llenas y me voy con manos ¿qué? Vacías. Ya no me llamen manos de mí, llámenme ¿qué? Mara, que es amargura. Ella se sentía totalmente ¿qué? Desprotegida, amargada, sola, destruida. Y Orfa decide irse, recibir el consejo de su suegra, pero Ruth sí le dice, no me pidas que te abandone, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 16, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Entonces aquí vemos que Dios ya está planeando a qué familia o en qué familia iba a traer al Salvador del mundo. Y escogió a una joven mujer, una mujer pagana, y la llevó a Belén. ¿La llevó a dónde? A Belén, donde conoció a quién? A Boaz. Amén. Un hombre judío que vivía allí en Belén. ¿Y quién era Boaz? Era su pariente redentor, un pariente de Elimelech, ¿cierto? Era familiar de ellos. Y Ruth, aun cuando pagana, ella aprendió del temor de Dios, voluntariamente abandonó su familia, voluntariamente abandonó su tierra y decidió irse con su suegra y voluntariamente decidió seguir al Dios de Noemí. Amén. Ella con su vida, con sus enseñanzas, con sus testimonios, se aseguró de hacerla creer en Dios. Y la fe de que ella tenía en su Dios le ayudó a permanecer fiel al amor para con su suegra. Y entonces se van para Belén y definitivamente Ruth le dice, yo necesito ir a buscar qué vamos a comer, porque estamos sin nada. Llegaron allí con manos ¿qué? Vacías. Y la suegra le dice, listo, váyase. Y ella se fue para un campo donde estaban recogiendo cebada y dijo, bueno, pues iré a donde Dios me lleve y me dé gracia, allí voy a ir y voy a recoger. Según lo que nosotros sabemos y estudiamos es que Dios, según la ley de Moisés, Dios había ordenado a Israel que se les permitiera a los pobres y a los necesitados ir a los campos a recoger lo que los segadores se les caía. Se les caía accidentalmente, ¿cierto? Algún trigo, alguna matica de esas que llevaban ese fruto, ¿cierto? De trigo o de cebada, y entonces la gente iba detrás recogiendo lo que se caía. A veces hemos sido vastos y vemos personas que también hacen algo parecido
parecido, personas que tienen mucha necesidad y van y recogen cosas que otros han botado y llevan una muy buena, a veces, canasta para a su casa porque aprovechan lo que otros desperdician. Y esa fue la tarea de Ruth cuando fui allá a ese campo. Y llega allí y como Dios no es un Dios de casualidades, Dios llevó a Ruth al lugar donde tenía que conocer a su Redentor, al pariente cercano, a Boaz. Y es así como Boaz llega allí y apenas la ve dentro del trabajo que estaban haciendo, él llama al mayordomo y le pregunta quién es ella. Y ella le dice, ella es Ruth, es la nuera de Noemí. Y él se da cuenta pues que Noemí es su pariente, es su familiar, es la esposa de Elimelech, que ya no estaba. Y entonces ahora él se convertía automáticamente por la ley en ese redentor cercano. Ese redentor cercano. Entonces, ahí estamos más o menos entrando a lo que es el libro de Ruth. Y es así entonces como él la conoce, ¿cierto? Y es donde nosotros ya empezamos a entender cómo esta relación entre Boaz y Ruth representa el maravilloso amor de Dios por todos nosotros, el cual vino y se hizo ¿qué? Hombre, convirtiéndose en nuestro pariente más cercano para redimirnos y darnos una nueva oportunidad de ¿qué? De vida. Amén. Entonces, según el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 25, había una ley que estaba establecida allí. En Levítico 25, 25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. O sea, venía a ponerse en juego entonces el pariente redentor, ¿cierto? Se le daba como prioridad la oportunidad de rescatar la tierra, y eso fueron leyes establecidas por Dios desde el principio para cubrir las tierras, pero también cubrir la descendencia del pueblo de Israel. Entonces, vemos aquí que el único que podía redimir por causa de la ruina, de que se había declarado en bancarrota o por deudas, por lo que fuera, esas tierras que estaban en riesgo, entonces ese pariente redentor venía y las podía redimir, o sea, las podía volver a comprar, las podía recuperar, ¿cierto? Si de pronto iba a ser rematada por causa de las deudas, para así evitar caer en manos de extraños. Solo lo podía hacer el pariente ¿qué? Redentor. El pariente redentor. Entonces, toda esta historia, tenemos que ubicarnos ahí. Toda esta historia ilustra la relación de la iglesia y del Señor Jesús como el novio, como la novia y como la prometida. Ustedes y yo somos la novia ¿de qué? De Cristo. Amén. Jesucristo es nuestro redentor. Pero quiero detenerme un poquito en medio de todas las circunstancias. Noemí, como suegra sabia, que yo decía esta mañana, ojalá todas las suegras tomemos este ejemplo de ser unas mujeres sabias que aconsejamos bien a nuestras nueras, o si es hombre, pues a nuestros yernos, que nosotros no tengamos como esa mala fama, ¿cierto? Lamentablemente las suegras por unas pues hemos pagado todas. Y yo contaba esta mañana que ayer precisamente orando con mi frente así, ante un vidrio que está pegado al balcón, yo tengo una mata que me la regaló una hermana aquí en la iglesia que se llama Disque Lengua de Suegra. Y está bien alta. Y yo la miré y yo decía, pero Señor, ¿por qué será que esa mata se llama así? ¿Será que yo tengo la lengua así de larga como esa mata? Y yo decía, Señor, yo renuncio a tener una lengua larga. Yo me voy a asegurar de poder aconsejar sabiamente a mi nuera todas las veces que ella me lo permita, igualmente a mi yerno, ¿cierto? Ser sabios. Pero en verdad, Noemí nos deja una gran enseñanza. Noemí quería asegurarse que su nuera no iba a estar sola. Ella ya estaba anciana. Y dijo, definitivamente, ella ha sido una mujer que se ha portado conmigo como una hija, porque exactamente eso fue
lo que ella hizo. Y dijo, yo quiero que ella se case, yo quiero asegurarme que ella quede bien casada, que quede protegida y que la ley que está establecida por nuestro Dios se cumpla en ella, ¿cierto? Entonces, va allí y después de que ella tiene una experiencia, ¿cierto? Porque del capítulo 2 al capítulo 3 hay un tiempo donde Ruth va allá al campo, se encuentra con Boaz, él le da todo un tratamiento especial a ella, le pone el ojo, como quien dice, dice que le faciliten las cosas, aún a los segadores le dicen intencionalmente dejen caer algunas espigas para que ella las recoja. Si quiere agua, vaya, cójala allí. Eso no era permitido para los que iban a recoger. Si quiere comer, venga y siéntase en la mesa con las demás jóvenes y coma ahí. Si quiere, puede venir y untar de vinagre el pan. O sea, él le puso fácil las cosas a Ruth. Ruth va y le cuenta a su suegra todo lo que está pasando. Y Ruth dice, él es ¿nuestro qué? Nuestro pariente más cercano, o sea, nuestro redentor cercano, ¿cierto? Entonces empieza Noemí a aconsejar allí, y vamos a ir al capítulo 3, versículo 1 al 5. Y le da unos consejos que no los vamos a dejar escritos acá, sino los vamos a tomar como consejos para nosotros hoy. Si queremos subir a un nuevo nivel en nuestra relación con el Señor, si seguimos estos consejos, les aseguro que usted y yo vamos a subir de nivel en nuestra relación con el Señor. Dice allí, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un lugar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. ¿Y qué es lo que primero le dice? Báñate. ¿Qué más le dice? Perfúmate. ¿Qué más le dice? Vístete con la ropa más linda. Ahí está el consejo de una suegra entendida, ¿cierto? Se dio cuenta que esas tres cosas son fundamentales y son contundentes. Amén. Dice después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué dijo Ruth? Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Bueno, en nuestra mente y cultura occidental, que es la nuestra, ya nos estamos imaginando todo un panorama, ¿cierto? Una mujer recién bañada, perfumada, con la mejor ropa, y fuera de eso el hombre se había acabado de tomar unos vinos, ¿cierto? Porque estaban en una fiesta, se había cerrado la cosecha y estaban de celebración por lo que habían logrado. Seguramente nos imaginamos una cantidad de cosas, pero yo quiero decirles, no fue así. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a lo largo de todo esto qué era destapar los pies, qué era acostarse en los pies, para que eso que usted de pronto puede estar pensando se vaya. ¿Amén? Entonces vamos a ver esos consejos que la suegra le da a su nuera. Y el primero es lávese, báñese, aséese, ¿cierto? Es lo que le dice, es el consejo que le da a su suegra. Ella seguramente por su trabajo arduo, ¿cierto? Bajo el sol, en campo abierto, seguramente por el mismo trabajo que hacía, polvorienta y de pronto con unos olores nada agradables, ¿cierto? Y entonces le dice, báñese, es necesario bañarse, es necesario prepararse como una novia. Ella iba en pos de ¿qué? De un matrimonio, ella iba en conquista. Y por eso le dice, es necesario que se vista como una novia, es necesario que se prepare como una novia. Si usted y yo queremos tener relación con el Señor profundamente, tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. Usted y yo no nos podemos acercar al Señor en pecado.
Y lo vamos a leer en Santiago 4:8. ¿Qué es lo que nos dice Santiago a nosotros hoy? Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O servimos a Dios o servimos al mundo. No podemos servir a Dios y al mundo. El Señor es celoso y delante del Señor tenemos que venir con manos limpias. Eso lo dice Santiago. Debemos venir con corazones en libertad. No podemos levantar manos y adorar al Señor con manos sucias, ¿cierto? Con corazones contaminados, con amargura, con resentimiento. No podemos. La palabra dice que debemos perdonar el desagravio, que si usted y yo perdonamos a nuestro enemigo, Dios también nos va a perdonar a nosotros. Si usted y yo no perdonamos el desagravio, no perdonamos la ofensa, Dios tampoco nos perdona a nosotros y nuestra relación con Él es infructuosa. Entonces es necesario que usted y yo nos aseguremos, que hagamos un examen muy introspectivo cada vez que nos vamos a relacionar con Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo están mis pies? ¿Cómo están mis oídos? ¿A quién he abierto mis oídos? ¿Qué cosas han visto mis ojos? Y tengo que venir en pos del Señor, humillada, arrepentida, confesando mi pecado y declarando su preciosa sangre sobre mi vida. Amén. Es necesario venir en pos del Señor con manos limpias. Primera de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Tiene que ver con algo personal. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Cómo nos limpiamos? Nos limpiamos primeramente con la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Para los maridos, esto significa: ame a cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa. Amén. ¿Y qué más? Limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia. Amén. La palabra de Dios es a su espíritu como lo es el agua a nuestro cuerpo. Amén. El agua. Aquí se nos habla no de bañarnos, claro, también, ¿cierto? Pero aquí se refiere a limpiarnos espiritualmente para relacionarnos con Dios, que es espíritu. En el Salmo 119 hay un versículo que es para los jóvenes, pero yo diría que es para todo el que se quiera acercar al Señor. En el Salmo 119, versículo 9 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra. ¿Cómo un hombre o una mujer se puede mantener pura o puro? Obedeciendo la palabra. No me es suficiente venir a escuchar la palabra cada 8 días a la iglesia. Es necesario que cuando usted y yo escuchemos la palabra, seamos redarguidos, desafiados a poner por obra lo que el Señor nos habla en su palabra. Amén. Santiago 1:23 considera la palabra como un espejo. ¿Qué es lo que nosotros, quién se refleja en un espejo? Nosotros, los que nos estamos mirando, ¿cierto? Yo me puedo mirar ahí si tengo el maquillaje corrido, si estoy despeinada, cómo estoy, ¿cierto? Si me falta algún detalle, me reflejo en el espejo, ¿cierto? Y la palabra cumple con esa función. Podemos hoy decir perfectamente que no leemos la palabra. La palabra nos lee a nosotros. Ella nos refleja nuestra condición. Ella nos muestra nuestra situación de pecado. Ella nos muestra nuestra gran necesidad de hacer cambios. Pero lo más hermoso de todo es que no solamente nos revela nuestra condición pecaminosa, sino que nos da la solución al problema. Por eso es que la palabra nos limpia. Por eso es que cada vez que la leemos y la ponemos en práctica, poco a poco, esos vicios, esas cosas que nosotros tenemos de nuestra vieja manera de vivir, se va de nuestra vida y entonces somos invadidos por la palabra de Dios. Amén. Y es lo que conocemos, la santificación. El Señor empieza a santificarnos por su palabra.
Pero también hay una manera de limpiarnos y es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Con la sangre preciosa del Señor Jesucristo somos lavados y limpiados de nuestros pecados. Primera de Juan 1, 7 al 8. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos a los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Todos fallamos, todos de una u otra manera le fallamos al Señor. Por eso debemos asegurarnos de ir a la palabra, de ir a la sangre de Cristo, esa sangre expiatoria derramada en la cruz del Calvario, donde usted y yo fuimos perdonados, amén. Pero por la fe nos acercamos al Señor Jesucristo y somos justificados delante del Padre. Entonces, si deseamos una relación cercana, mis amados, con nuestro prometido celestial, debemos estar bien lavados, debemos estar bañados, debemos estar limpios. Pero hay un segundo consejo que le da la suegra allí a Ruth y le dice: perfúmate, aplíquese un perfume. Ruth debía considerar la importancia de aplicarse un perfume. No era suficiente un buen baño. Qué bueno cuando, todos los hombres son también un poco vanidosos en lo que tiene que ver con los perfumes, pero creo que las mujeres les ganamos un poco, ¿cierto? Las mujeres siempre estamos muy pendientes, no solamente de echarnos un perfume, sino de varios. Cuando me echo de todos un poquito y como que hay una combinación de todas rara, ¿cierto? Que me dicen y que huele rico, yo sí, es que me echo este, ¿cierto? Entonces, nos encantan los buenos olores. Recordemos lo que se nos ha enseñado, que los buenos olores, ¿qué? Atraen, pero los malos olores alejan. Y Noemí fue muy sabia cuando le dijo: tú vas a ir a buscar una persona con la que quieres que te cases y tienes que ir bañada, pero además perfumada. Tienes que ir oliendo rico. Entonces, si usted y yo lo queremos contextualizar hoy, podríamos decir que será esa dulce fragancia que mi prometido va a poder disfrutar conmigo. Yo les digo, los mejores perfumes, los de más alta calidad, no son esencias como la que generalmente nosotros compramos, que son buenas de calidad algunas, otras son apenas unos leves olores. Los verdaderos perfumes son aceites, y esos aceites se impregnan en la piel y difícilmente se va el olor. La fragancia permanece mucho rato, mucho tiempo, y son los más costosos, los que son esencias, pero son aceite. Y cuando hablamos de aceite, ¿de quién creen que estamos hablando? La unción del Espíritu Santo. Ustedes y yo somos la novia de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y ustedes y yo tenemos que asegurarnos de buscar la unción del Espíritu Santo. Solo si usted y yo tenemos, además de ser limpiados, perdonados, y tenemos la llenura del Espíritu Santo, solo usted y yo vamos a hacer que se haga realidad la palabra donde dice que usted y yo somos olor fragante de Cristo. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor con la unción fresca del Espíritu Santo, Dios dice: este olor me agrada, Él me agrada. Esto habla de santificación, habla de consagración. Los sacerdotes, los levitas, todos se ungían para consagrarse al Señor. Cuando hablamos de consagrarse, habla de apartarse para el Señor. Cuando usted y yo hablamos del Espíritu Santo, es entender que usted y yo recibimos un día al Espíritu Santo y que está en nuestro corazón y que Él es el que nos enseña la verdad, ¿cierto? Eso está en 1 Juan 2:27. Allí lo dice: ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Entonces debemos buscar que el Espíritu Santo nos santifique, buscar la presencia del Señor
en nosotros donde Él hace una obra continua. Ese Espíritu Santo que usted y yo recibimos un día cuando recibimos a Jesús, hace un proceso de santificación, pero usted y yo se lo debemos ¿de qué? De permitir. Él no nos va a forzar a nada. Él es Dios y nos dio libre albedrío. Y si usted y yo le permitimos, Él va a hacer un proceso. La santificación es de día a día, de paso a paso. Eso no es de un día para otro, ¿cierto? Dios lo podría hacer, pero Él nos da libertad hasta donde usted y yo queremos avanzar. Entonces es necesario buscar ese aceite, es necesario buscar esa unción del Espíritu Santo, es necesario buscar ser como ese incienso, ¿cierto? Que sube a la presencia del Señor. Debemos estrechar nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Hemos hablado del Espíritu Santo en encuentros? Sí, hemos hablado en encuentros. Hemos hablado de restaurar la relación con el Espíritu Santo. Hemos hablado de restaurar la relación con el Espíritu Santo. Pero algo que debemos cuidar todos los días es nuestra amistad con el Espíritu Santo. Porque solo Él nos va a enseñar y nos va a capacitar para poder ser aceptados ante la presencia de nuestro gran Dios. Amén. Hay personas, no sé si a ustedes les pasa, hay personas que transpiran unos olores muy agradables. Yo no sé si usted, a mí me pasa. Yo voy pasando por la calle y de pronto pasa alguien oliendo bien rico y yo no me resisto a mirar quién huele tan rico. ¿Sí les ha pasado? Yo a veces me subo al ascensor y uno siente un olor muy agradable y uno dice, uy, qué olor tan rico, qué rico, ¿cómo se llamará ese perfume? ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo me acerco a una mujer y siento una fragancia rica y digo, ¿cómo se llamará? Para yo también ir a comprarlo y echármelo, ¿cierto? Pero también los malos olores, ¿cierto? Cuando pasa alguien, ¿qué hacemos? ¡Oh, por Dios! Los malos olores, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo nos va a asegurar una dulce fragancia delante de la presencia del Señor. Amén. Por eso debemos buscar ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo, no solamente tenerlo, porque a veces nos hemos conformado con ser hijos de Dios y tener el Espíritu Santo. Es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo, es necesario movernos en los dones del Espíritu Santo, es necesario venir delante de Dios en esa plenitud de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Pero hay un tercer consejo que le da Noemí a Ruth y le dice: vístase decorosamente. Y en esta versión que acabamos de leer dice: vístete con tu ropa más linda. Y yo le contaba a la iglesia, y lo he dicho varias veces y se lo digo otra vez a las mujeres: cada vez que usted y yo vengamos a la iglesia, bueno, a todo lugar, pero en especial en la iglesia, asegúrese de ponerse lo mejor. Asegúrese de preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué quieres que me ponga? Porque es que nosotros venimos aquí es a buscar al gran yo soy, amén, al Todopoderoso, a nuestro gran Dios. No podemos venir de cualquier manera, debemos ser selectivos de cómo venimos delante de la presencia del Señor. Mi madre es una mujer que va a cumplir 93 años. Yo también lo he dicho muchas veces. Alguien que me ha modelado gusto para venir a la iglesia, a mi madre. Ella nos molesta mucho a mi hermana y a mí porque dice: ustedes no pueden ir a la iglesia de X o Y manera, ustedes tienen que irse con lo mejor que tienen, porque ustedes no van a buscar a cualquier Dios, ustedes van a buscar al Señor de señores, amén, y deben ser selectivos en lo que hacen cuando van a la iglesia. Por eso, con todos mis respetos, tengo mis reservas, ¿cierto?, de algunas personas que realmente se visten como si fueran por allá para hacer ejercicios, montar cicla. Bueno, perdón, no estoy criticando a nadie, pero yo le digo: cuando vengamos a la iglesia, escojamos lo mejor. Amén. Él se lo merece todo. Y esto estoy hablando solamente de lo externo, pero ¿qué de lo interno? ¿Cierto? ¿Qué de lo interno? ¿Quién era Ruth? Ruth era una viuda. ¿Cómo se visten las viudas? De negro, ¿cierto? Ruth inspiraba fracaso, derrota, tristeza, depresión. Ella no tenía nada, estaba desconsolada, estaba sola, estaba arruinada. Venía con las manos vacías con su suegra. Pero
cómo tenía que vestirse según su suegra. Tenía que vestirse como la novia. Tenía que vestirse como una novia. Ella se vino a encontrar con vos. Había una gran fiesta porque se ha cerrado la cosecha. Y ese era un momento muy oportuno para acercarse adecuadamente ante ese hombre que la iba ¿a qué? Redimir. A su redentor pariente. Entonces, ella tenía que empezar a entender que seguramente ese consejo de su suegra era algo que le sonaba agradable, despojarse de eso triste, ¿cierto? De esas viejas vestiduras, de esa ropa seguramente polvorienta, de seguramente esa ropa que olía muy malo por el sudor. Y para ella seguramente fue una buena noticia, pero yo le digo, ustedes y yo cuando vinimos a Cristo recibimos una muy buena noticia, ese mensaje de salvación. Y Isaías capítulo 61, versículo 1 y 3, habla sobre qué fue lo que el Señor Jesús vino. Y es lo que usted y yo tenemos que reclamar en el nombre de Jesús. Porque hay personas que se acercan al Señor Jesús, pero se siguen vistiendo las vestiduras de viejas, de ruina, de tristeza, de fracaso. Pero el Señor dice, el Señor Jesús hablando de Él, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos y apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé ¿qué? Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Es así como usted y yo tenemos que vestirnos, amén. Miren que a eso vino nuestro Salvador. Ruth estaba quebrantada de corazón, estaba dolida, estaba cautiva por el pecado, por el dolor, por la muerte, por el dolor de la muerte de su esposo. Necesitaba consuelo, debía sacudirse esas cenizas de luto, de duelo, y recibir la gloria en lugar de cenizas, recibir el gozo en cambio de luto, recibir el manto de gloria, de alegría en cambio de la angustia. Esta es una invitación para la iglesia de hoy. Cada vez que usted y yo nos acercamos al Señor, tenemos que empezar a quitarnos esas vestiduras que nos pesan y tomar las vestiduras del Señor Jesucristo, lo que nos da a nosotros. Isaías 61:10, quiero que lo lean conmigo y bien fuerte, porque es una palabra para usted y es una palabra para mí. Si usted no lo ha tenido en cuenta, hoy es una palabra que el Señor da a la iglesia. En gran manera me gozaré, digan conmigo, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió ¿con qué? Con vestiduras de ¿qué? De salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Él nos virtió de ¿qué? Salvación. Muchos en el pueblo de Cristo tienen relaciones muy infructuosas, estériles, relaciones muertas. ¿Por qué? Porque no se han vestido de salvación. Porque el gozo de la salvación no es una realidad en los corazones. Y por eso siempre se viene en derrota, en fracaso, en tristeza, se viene en ruina, viene mucha quejabanza. Debemos reemplazar la queja por más aleluyas, alabar y glorificar al Señor por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. No puede estar un corazón triste a quien tiene a Jesús. No podemos venir siempre en derrota. Sí, tenemos aflicciones, sí. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido. Ustedes y yo somos ¿qué? Vencedores en Cristo Jesús, más que vencedores. Y cuando usted y yo debe de
despojarnos de esas vestiduras viejas y vestirnos de salvación. Solo así podemos disfrutar de la plenitud de Cristo, esa plenitud que habla Juan 10:10, de esa vida abundante, tener una vida fructífera en nuestra relación y comunión con el Señor. Pero hay un cuarto consejo que me llama mucho la atención y vamos a aprender mucho en este paso, y es rendirnos a sus pies. Ella le dice entonces: vaya muy en silencio, dése bien cuenta, váyase bañada, váyase perfumada, ¿cierto? Váyase con nuevas vestiduras, pero dése cuenta dónde es que se va a acostar vos. Y cuando ya esté dormido, entonces va y destapa sus pies, tiende como una capa que ya tenía y se acuesta a los pies del Señor. Vos dormías en la era, que es como esos depósitos donde guardaban ya las cosechas ya recogidas, empacadas. Muchos de los filisteos venían a robar precisamente en ese momento, cuando estaba todo listo para coger y llevárselo. Entonces él, como dueño de ese campo, viene y duerme ahí para cuidar ese producto del trabajo de muchos, ¿cierto? Y algunos podrían pensar que esto era de pronto un gesto provocativo de Ruth. De pronto podrían decir: pero tan regalada, ¿cierto? Porque a mí me enseñaron siempre que los hombres son los que buscan a las mujeres. Pero según la ley, como decía, nuestra cultura y nuestras costumbres occidentales son muy diferentes a las orientales. Por eso yo quiero explicarles qué significaba eso. Acostarse a los pies o destapar los pies era señal de respeto, era señal de servidumbre, era señal de total sumisión. Se hacían con un ser superior, era lo que los esclavos hacían con sus amos. Ellos se acostaban a los pies de sus amos. Y es por eso que ella, cuando él se despierta a la medianoche, se da cuenta que una mujer está allá acostada y le pregunta quién es. ¿Cómo es que ella le responde? Soy tu sierva, Ruth. Soy tu sierva, Ruth. Su suegra le aconseja acercarse a vos bien elegante, con dignidad, con humildad, pero sobre todo con respeto. Pero sobre todo con respeto. Nosotros tenemos un pensamiento muy diferente. Y por eso yo dije, es bueno hablar esto, porque podríamos decir, qué consejitos de la suegra, ¿cierto? Podríamos malinterpretarlo. Vaya y provoque. Ya él está bebido. Bueno, no había tomado vino, ¿cierto? Estaba contento. Una versión dice que él comió y iba contento a la era. Pero no es así. Dios le prometió a Abraham, entre muchos pactos, dos cosas importantes. Y le prometió tierras a Abraham, pero también le prometió descendencia. Le dijo que sería padre de multitudes. Y para ello, para el Señor, no solamente dijo, le voy a dar tierras y descendencia, sino dijo, yo necesito conservar esas tierras y esa descendencia. Y por eso Él estableció unas leyes que protegían la descendencia y protegían las tierras de los judíos, para que se pudieran conservar. ¿Para qué? Para que se preservara la tierra y el pueblo judío. Ya leímos Levítico 25, ¿cierto? Sobre la tierra, cómo se recuperaba, que era el pariente más cercano. Deuteronomio 25, ya estamos terminando. Deuteronomio 25, 5 al 6, dice en la Nueva Versión Internacional: si dos hermanos viven juntos y uno muere sin dejar hijos, ojo, esa era la condición, sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo, o sea, ¿quién? El cuñado, la tomará y se casará con ella para cumplir su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Era la manera como lo había determinado Dios para preservar el nombre y la descendencia. Aquí Elimelech murió, sus hijos murieron, no había descendencia,
¿cierto? Entonces esta ley aplicaba para Ruth. No tenía hijos ella. Aplicaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba haciendo Ruth a los pies de Boaz? ¿Se estaba ofreciendo? No, ella estaba reclamando un derecho. Ella estaba reclamando una ley que estaba establecida para ella. Y por eso ella viene y se postra ahí. Y cuando el hombre despierta, la encuentra ahí. Busqué el lenguaje, traducción actual. Me gustan estas versiones porque son más claras para nosotros. Cuando él le dice, ¿quién eres?, preguntó Boaz. Dice, soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra. A las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo. Era ese el mensaje. Ese era el mensaje, exactamente. Quiero que se case. Quiero que me proteja. Yo estoy sola, estoy desprotegida, estoy desconsolada. Necesito un redentor. Y el protector, el redentor protector más cercano es usted. ¿Y qué le dice él? Claro, qué privilegio, me imagino yo que le digo, ¿no? Qué privilegio que me tenga en cuenta, porque él ya le había echado el ojo. Le había dado un tratamiento muy especial a ella en medio de todos. Pero le dije, hay un problema, hay un pequeño problema, y es que hay uno que está por encima de mí, que tiene más derecho. Y yo voy a ir mañana a hablar con él y le voy a preguntar si la quiere redimir. Si quiere redimir las tierras, pero si también la quiere redimir a usted. Si él lo hace, que lo haga, ya quedaré libre. Pero si él se niega a redimirla, yo lo voy a hacer. Yo creo que él cruzaba, ¿cierto? Él va efectivamente y habla con el otro familiar que tenía más derechos y le dice, listo, ¿sí? Yo voy a redimir las tierras, yo lo voy a hacer. Pero él dice, pero le voy a decir una cosa, si usted redime las tierras se tiene que casar con Ruth, porque así lo dice la Biblia. No, si me tengo que casar con Ruth, no, porque pongo en riesgo mis riquezas. Hágalo entonces usted. Yes, ¿cierto? Yo creo que vos dijo, ese es. Y es así como vos viene y acepta, bendice a Ruth, la bendice, bendita eres tú, le da alimentos, dice que la despacha a su casa, ante su suegra, para que no se fuera con las manos vacías, le da a ella una buena provisión de cebada, la bendice. Y cuando ya sabe, pues entonces, como sabemos, les animo para que lean esos 4 capítulos. Hermanita Almerita, no la corchamos, perdón, porque fui yo la que me equivoqué. Esos 4 capítulos del libro de Ruth, ¿cierto? Es muy importante que usted lo lea. ¿Por qué es importante que usted lo lea? Porque sencillamente la historia de Ruth habla o nos ilustra la historia de amor de Jesucristo nuestro Redentor. Él habla en la relación de Boaz como prototipo de Jesucristo. Él era un judío, vivía en Belén. ¿Quién era Ruth? Prototipo de la iglesia de Cristo. Ustedes y yo necesitamos un Redentor. Amén. Jesucristo vino y se hizo nuestro pariente más cercano y nos libertó de la muerte, de la desesperanza, ¿cierto? De la soledad. Nos consoló, nos dio vida, nos restauró, nos dio un lugar, una posición. Por eso Jesucristo, recordemos, vino y con precio de sangre nos libertó de toda culpa de nuestros pecados, nos devolvió la esperanza de vida. Por eso con esta historia hoy entenderemos más profundamente el amor del Señor Jesucristo para con nosotros. Así como Ruth era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, usted y yo no pertenecíamos. Solo Jesucristo lo hizo posible, nos adoptó como su pueblo. Ustedes y yo necesitamos un redentor como Ruth. El Señor Jesucristo vino y sacrificó su vida, expió en libación delante del Padre, para que usted y yo pudiéramos venir en libertad ante la presencia de Dios Padre. Amén.
Por eso es una hermosa historia de amor que ojalá la podamos entender. Vos, prototipo de Jesucristo. Ruth, prototipo de la iglesia de Cristo, necesitada de un redentor. ¿Cuál fue la respuesta de vos? La bendijo, ¿cierto? Le dio ese lugar, la rescató, le dio descendencia, la sanó emocionalmente, la consoló, la libertó de todo lo que ella deseara. El Señor Jesucristo ya lo hizo por cada uno de nosotros. Solo que usted y yo tenemos que venir en esa libertad. Amén. Y verlo a Él como nuestro Redentor, como el que nos justificó. Amén. Solo nos resta que hacer lo que hizo Ruth. ¿Qué hizo Ruth? Ponerse a los pies de Jesús. En este caso de vos. Rendirse a los pies de Jesús. Eso lo hizo Ruth y es ese consejo que hoy nos da. Quiero que por favor se pongan en pie. Hoy tenemos una gran tarea. La práctica de practicar esta enseñanza en esta semana, ponernos todos los días. Primeramente, bañarnos y limpiarnos de todo pecado. Amén. ¿Con qué? A ver, díganme, repasemos. ¿Con qué? ¿Con qué nos limpiamos? Primero, con la palabra de Dios. Segundo, con la sangre de Cristo. ¿Cómo más tenemos que llegar perfumados? ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, buscando la unción fresca, consagrándonos al Espíritu Santo. Tercero, ¿cómo más? Vestirnos elegantes, vestirnos de salvación, quitarnos esas ropas viejas, eso que nos pesa para seguir al Señor. Tenemos que limpiarnos nosotros, ir a la provisión de Cristo en la cruz del Calvario, libertar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pero lo cuarto, rendirnos a sus pies como sus siervos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra. Gracias, Señor, porque son consejos en nuestra vida práctica que nos van a asegurar recompensa. Gracias, Señor. Hoy declaro a la iglesia en bendición. Hoy declaro a la iglesia, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que sube a nuevos niveles en su relación con Cristo. Señor amado, porque son limpios de pecado por tu palabra, por tu sangre, pero son perfumados con la preciosa presencia del Espíritu Santo, ese aceite de consagración. Señor, pero declaro que la iglesia hoy se viste de salvación. Toda tristeza, toda derrota, toda muerte, toda amargura se va de la iglesia en el nombre de Jesús. Toda derrota se va, toda muerte se va, espiritual, emocional se va. Hoy como iglesia nos rendimos a tus pies, Señor, como tus siervos y como tus siervas, Señor amado, dispuestos, Señor, a consagrar nuestra vida en absoluta adoración y rendición a ti, Señor. Gracias. Proclamamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús.